gratificante recibir una persona, un profesional de la calidad del doctor Eddie Pérez Ten. Él es el director de la Escuela de Medicina de la Universidad OIM, es egresado de la UM o la Universidad de Miami, es jefe de enseñanza de CEDIMAT y sobre todo es un investigador y ha investigado e investiga sobre la sexualidad dominicana. Y en ese campo tan amplio sobre la sexualidad se ha enfocado sobre todo en lo que es el embarazo en adolescentes, que es uno de los principales problemas del país como un detonador multiplicador de la pobreza. Vamos a empezar por ahí, doctor, aunque se pueden hablar muchísimas cosas con el doctor Ten, pero vamos a empezar por sus investigaciones sobre el embarazo en adolescentes y cuáles han sido las conclusiones a que usted ha llegado. Bien. El embarazo en adolescente y también desde la perspectiva que supone el embarazo en adolescente, desde la mirada de la sexualidad en la República Dominicana. Sí, bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Fíjense, hablar de sexualidad, que es lo que está ahora, es uno de los temas que está en boga, precisamente porque se habla de que se va a iniciar con la sexualidad integral en República Dominicana. Siempre ha sido un tema, vamos a decirlo así, fascinante para los que hacen investigación a nivel educativo, a nivel de formación integral. O sea, salud sexual integral no es solamente hablar de sexualidad, sino hablar de protección de su cuerpo, hablar de conocer habilidades, desarrollar habilidades en ese grupo de población joven que está iniciando su formación académica, sobre cuál es su respeto a su cuerpo, cuál es la forma en que va a proceder interpersonalmente con otros de sus congéneres. Entonces, hablar de sexualidad es realmente un compromiso. Pero no es solamente un compromiso del receptor, que en este caso es la población que está en los colegios, sino también de las personas que hacen la educación. Entonces ya no tenemos un proceso solamente de aprendizaje, sino de enseñanza-aprendizaje, que es algo que a veces se oye como un discurso y se oye como algo vago, pero realmente si lo aterrizamos es el que va en dos vías. O sea, usted tiene un receptor, que es la población estudiantil, pero también tiene un implementador, que es el que es el docente. Entonces, ambos tienen que aprender de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Uno transmite el mensaje, otro lo recibe, y esa dinámica que hay entre los dos es lo que hace ese proceso de enseñanza-aprendizaje, que no es solamente a nivel escolar, sino que se va pasando a nivel universitario, a nivel de residencias médicas, por ejemplo, en el caso que nos compete, y por qué no también a nivel de médico-paciente. Entonces, esas son de las cosas que yo creo que hay que ahora analizar y ver cómo nosotros vamos a implementar esa dinámica en lo que es el sector escolar primero en República Dominicana, pero también hacer la articulación, que es lo que se quiere, en lo que son centros de salud, comunidad y familia. Si nosotros nos vamos a las investigaciones que hemos hecho en ese campo, nosotros hemos visto que no es solamente suficiente estar en la escuela, sino que también usted tiene que irse a centros de salud, que también tiene que irse a la comunidad. O sea que es algo multisectorial de la que todos los sectores, como bien dice, tienen que participar y tienen que ver claramente cuál es su rol en cada una de las aristas que compete esta maquinaria, si se puede decir así, que es la enseñanza-aprendizaje de la educación sexual. Usted, además de la experiencia que Ana Mitila ha reseñado, ha sido consultor en la temática del embarazo en adolescente para instituciones tan prestigiosas como el Programa de las Naciones Unidas. Una de las quejas de las jóvenes embarazadas que asisten a los hospitales públicos es el maltrato que reciben de los médicos y el personal de salud en muchas ocasiones. ¿Qué tenemos que desaprender para poder tener ese nuevo modelo de salud integral? Sí, una de las cosas que uno ve cuando hace investigación es precisamente ver cuáles son los determinantes, es decir, cuáles son las cosas que nosotros podemos ver para poder atacar y para poder mejorar una condición. En este caso, el embarazo en la adolescencia. Lo primero es, la adolescencia tiene una definición, tiene la definición de la Organización Panamericana de la Salud, puede tener otro tipo de definiciones, pero en general va la persona que está entre 10 a 19 años. Lo primero que hay que establecer es que hay dos tipos, o podemos decir clasificación de adolescencia. La adolescencia temprana y la adolescencia tardía. La adolescencia temprana, que puede ir de los 10, si podemos decir así, 11, 14, 15 años.
y la adolescencia tardía que va de 16 a 19. Eso es importante para entender cuál es la temática de embarazo en adolescencia. Por ejemplo, esa primera etapa de adolescencia es una etapa muy vulnerable. O sea, tenemos una jovencita que está de 10 a 14, 15 años, que todavía su cuerpo no está preparado, si podemos decirlo así, para tener un embarazo, que tiene mucha vulnerabilidad a nivel biológico y que obviamente uno trata de decir, vamos a tratar de retrasar ese embarazo en ese grupo de población. Hay otra que es la adolescencia tardía, que va de 16 a 19 años. Esa etapa ya es una etapa en que, sobre todo en los de 18 a 19 años, en que la mujer ya está en un proceso de formación mucho más acabado que en esa etapa temprana. Que muchas veces, y eso en los estudios que hemos visto, esas mujeres se consideran ya muy similar a lo que es la población de 22 y 23 años. ¿Por qué acabo de decir esto? Porque cuando hablamos de embarazo en adolescencia decimos, hay una alta proporción de adolescentes en el país que está embarazada, pero la gran mayoría de nuestros embarazos ocurren de 18 a 19 años. Entonces, ¿qué pasa? Que vamos a suponer que un 70-80% de la población de embarazadas adolescentes esté en 18 a 19 años. Eso no quiere decir que todas son adolescentes de la primera etapa. Entonces, eso es importante saberlo. Porque pues, cuando usted habla con un médico, o sea, una persona que es especialista en tratar embarazo en adolescentes, le dice a sí mismo, le dice, mira, ya esas yo las considero que son un poco mayores y que están muy cerca de la población 20-21. Mientras que aquellas de 14 a 15, ya esas sí me preocupan, pero esas son las menos. Tenemos una población que no pasa posiblemente de un 15%. ¿Por qué es importante saber eso? Porque posiblemente estemos ante dos etapas que necesitan estrategias diferentes. Ok. Estrategias diferentes. O sea, no es lo mismo tratar a un adolescente de 10 a 15 años que tratar a un adolescente de 16 a 19 años. Pónganos un ejemplo. Entonces, sí, exactamente, de las dos estrategias, porque suponemos que las organizaciones, los organismos que lo han contratado a usted para hacer esa investigación, en último lugar lo que aspiran es a detener ese embarazo, no importa en cuál de las etapas fuera. Sí, ahí voy a retomar lo que fue la parte de atención en salud, que para mí es uno de los determinantes y para lo que salió de la investigación es lo determinante más importante, y voy a explicar por qué. Por ejemplo, si nosotros tenemos en esa etapa temprana, obviamente lo más importante sería retrasar un poco lo que es el embarazo de la primera etapa a la segunda etapa. O sea, tratar de tener lo menos posible embarazadas de 10 a 15 años y tratar de que vayan, si van a tener un embarazo y deciden tener un embarazo, porque eso es importante, que lo hagan lo más tarde posible. Si ya viene una etapa, si viene una persona y se embaraza durante 10 a 15 años, una adolescente, obviamente usted tiene que tener un mejor cuidado y tiene que tener estrategias específicas en lo que es la calidad de atención. Entonces, ¿qué es lo que hacen los países, incluyendo el nuestro? Nuestro país tiene hospitales que tienen centros, o sea, tienen servicios especializados en adolescentes. O sea, tienen programas para embarazo y para adolescentes que están dentro de los hospitales de nuestro país. Sí, eso lo hemos visto en la maternidad de la Altagracia, en la maternidad San Lorenzo. Y en la sí. Romana también hay algunos centros que han procedido con ese, y me imagino que eso va a ser progresivo por todo el país. Ahora bien, ¿qué fue lo que nosotros vimos en la investigación? Nosotros vimos en la investigación que esos programas o esos hospitales que tienen esos programas, el embarazo en adolescentes tiene menos complicación que aquellos hospitales que no tienen ese programa. Interesante, porque también vimos que en esos programas, lo que siempre hemos dicho, que un adolescente tiene más vulnerabilidad que una adulta, que tiene más vulnerabilidad en el sentido de riesgo obstétrico, nosotros vimos que no. Y fue interesante ver eso. Vimos que cuando nosotros tenemos esa población de 18 a 19 años que se embaraza, no tiene más riesgo que una población de 22 o 23 años que va al mismo sitio a dar a luz. Que posiblemente lo que nosotros estamos viendo, que en esos programas se está haciendo mucho énfasis en esas adolescentes, que se tiene un programa especial para ellas y que se tiene por norma bajar la mortalidad por encima de todo. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? Posiblemente lo que nosotros estamos mejorando no es el embarazo en la adolescencia, sino la atención, la calidad de la atención a esa población. Pero lo que queremos es evitar que se embaracen. ¿Cuál es el detonante? ¿Por qué quieren ser madres? Bueno, esa es la otra cosa. Porque conocemos casos que quieren. ¿Quieren ser madre o es por accidente? Nosotros tenemos varios escenarios. O sea, si nosotros, por ejemplo, en esa investigación que nosotros hicimos, que fueron varias, una con Profamilia y después otra con el PNUD, entonces nosotros lo que vimos fue que hay varios escenarios en las adolescentes. Primero, aquellas que sí lo quieren, aquellas que dicen, sí, yo quiero tener mi embarazo. Aquellas que salen
porque no lo estaban esperando, tuvieron una relación y fue inesperado. Y la otra, el otro escenario es, bueno, mira, yo lo quiero tener, pero quiero postergarlo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son los diferentes escenarios que tenemos? Ese primer escenario que tú dices, mira, yo quiero tenerlo. Es un escenario que existe realmente. El 40% de los adolescentes aquí quiere tener su hijo. ¿Por qué? Quiere ser madre. Ella entiende que debe salir embarazada por muchas razones. Hay en zonas rurales, sobre todo, lo que se ve es que ella quiere salir embarazada precisamente porque cambia su estatus. ¿Qué cambia su estatus? O sea, ella se va con una persona que posiblemente es mayor que ella, que tiene más recursos y posiblemente la saca de ese ambiente familiar de pobreza en un momento para ella pasar a otro estatus y posiblemente acarrea de alguna manera algún estatus también diferente a la familia de origen. Y eso pasa con frecuencia en nuestras zonas rurales. También aquí hay personas que deciden tener un embarazo a los 17, 18 años porque es su proyecto de vida. Lo que pasa es que muchas veces no se ayuda a ese proyecto de vida porque no se piensa en que una mujer quiere salir embarazada. No hay dudas de que el embarazo en adolescente, mientras más temprano se haga, produce no solamente problemas biológicos, sino también problemas de desarrollo a nivel, vamos a decirlo así, de lo que es el proyecto de vida de una persona. Pero a medida que uno va viendo que hay un grupo de población, que es ese 40%, que sí lo quiere. ¿Qué es lo que pasa con estos escenarios? Y quiero que se entienda eso para que no se malinterprete. Que no es un escenario solamente único. Entonces, al tú no tener un escenario único, tú no puedes hacer estrategias únicas. O sea, no salga embarazada, no retrase, etcétera, etcétera. Sino que si hay un grupo de población que lo quiere tener, entonces la intervención es diferente. Cuando uno toca el tema de la sexualidad en República Dominicana, tiene que abordar la cultura patriarcal. En estos días con Ana Mitila veíamos una revista que llegó circulando masivamente en la que uno de los titulares fundamentales era ¿qué es lo que más le gusta a un hombre de una mujer? Y entonces tenían una mujer prototipo, claro está, nórdico, caucásico, blanca, rubia, y entonces le señalaban los senos, las caderas, las piernas. ¿Qué hay que cambiar en República Dominicana para poder abordar la sexualidad que no implique el cuerpo de la mujer como elemento de consumo del hombre? Sí, yo creo que eso es una de las cosas que también salió en esos estudios de adolescencia. O sea, yo creo que no es solamente usted trabajar en la población de embarazadas, por ejemplo. Hay muchos padres que no saben cómo abordar, por ejemplo, temas de sexualidad. Cuando se habla de sexualidad, no se está hablando solamente de esa población, y vuelvo y repito, de la población receptora, sino todo el ambiente que rodea. Entonces, si nosotros tenemos padres que no se sientan a hablar, que tienen temor a hablar, que no pueden abordar una conversación, ya por ahí tenemos un cuello de botella. Y eso es algo que nosotros tenemos que reducir. O sea, yo creo que por eso es importante que cuando se habla de salud integral, no se vea como textos solamente que se están dando en las escuelas públicas o privadas de nuestro país, sino en un abordaje que tiene que ver con todo lo que es el círculo familiar y todo lo que son los docentes. Y quizás me voy más allá. O sea, si usted tiene, por ejemplo, esa dinámica de adolescentes, muchas veces nosotros hablamos de embarazo en adolescentes, pero hay adolescentes que se embarazan por los adolescentes masculinos, que también es una población que hay que tratar y que tiene su diferencia con la población femenina. Entonces, fíjese qué interesante cuando usted comienza a evaluar esos determinantes, comienza a ver cómo piensa cada grupo de población y entonces no tiene una estrategia de solamente tener un libro en la escuela, sino estrategias diferentes de abordaje para esas poblaciones y reducir el impacto que puede causar en este caso la temática del embarazo en adolescencia. Wow, es una lástima que se termine el tiempo porque hay que recordar, el doctor Ten dirige una escuela de medicina muy particular. Creemos que es la única que hace examen muy rígido, muy severo para aceptar a sus estudiantes. Bueno, será en otra ocasión que hablaremos ampliamente de esta experiencia. De la Escuela de Medicina de la Universidad OIM. Muchas gracias, doctor Eric Pérez Ten. Gracias por contribuir a un tema que sigue en agenda y que seguirá en agenda hasta que todos estos indicadores que usted bastante bien ha ilustrado puedan tener estrategias diferentes para abordar un fenómeno tan complejo como la sexualidad. Muchas gracias.